Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a la Cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvar Carvajal. Bienvenidos. Una breve presentación. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster licenciado en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología, profesor universitario tanto en la Universidad Católica Andrés Bello como en esta universidad que nos acobija el día de hoy, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos. Vamos a hablar entonces de una materia denominada psicometría, en lo que es su primera parte, Psicometría 1. Y específicamente vamos a tratar el núcleo temático número 1 de los 4 núcleos que componen el presente curso. En esta primera parte vamos a hablar sobre el plan de evaluación del curso, hablaremos de la bibliografía recomendada, específicamente la unidad temática 1 que se denomina la psicometría, hablaremos de qué trata esta psicometría y posteriormente pasaremos en un esquema similar a la unidad temática número 2, para finalizar con la actividad sumativa de la materia. El plan de evaluación del curso está compuesto entonces por 2 actividades síncronas, la primera que se da este lunes 12 y la próxima semana, el próximo lunes, estaremos viendo la actividad síncrona número 2, Dios mediante, a esta misma hora y bajo el mismo esquema que estamos manejando en este momento. En esta primera actividad síncrona que nos toca hablar hoy, vamos a hablar sobre el núcleo temático 1 y 2, en el cual se busca analizar conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y de los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. También se estudian las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de esta nueva área que van a empezar a conocer, que es la psicometría. Este aprendizaje lo vamos a evidenciar a través de un informe de investigación que corresponde a nuestra actividad sumativa número 1 y que se corrige a través de una rúbrica que está contenida dentro del sistema, ya la tienen y la pueden visualizar, y posee una ponderación del 50% de la nota final del curso. La segunda parte está compuesta de la actividad síncrona número 2 y con el núcleo temático 3 y 4 que busca analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a confiabilidad y validez. Este punto acá, a pesar de que se habla de núcleo temático 3 y 4, conforma un mismo tema que es la confiabilidad, un solo tema dividido en 2 partes. Esta segunda parte, la forma de evidenciar el aprendizaje a través de un cuestionario de 10 preguntas sobre un cuestionario que se les da una base de datos de 30 preguntas y conforma la sumativa número 2. Este se corrige a través del registro de observación de las respuestas que ustedes emiten y corresponde al 50% de la nota. Estas actividades, 50% y 50%, arrancaron desde el primer día de clase, desde el día del 8, hasta el primero de el mes de septiembre, donde tienen su fecha final. Y estas actividades las pueden desarrollar desde este momento en adelante. Traten de no dejarla a última hora. En ambas tienen que investigar, leer bastante y van a descubrir una materia que realmente le da cierto piso a lo que es su carrera como psicólogos. La bibliografía recomendada. Acá tenemos una cantidad de libros que están disponibles en el sistema. En cuanto a la recomendación como tal, queda de parte de ustedes, en algunos casos hay alguna dirección virtual allí, pero los pueden bajar buscándolos a través de las redes. Esta materia normalmente utiliza mucha investigación virtual. Cuando hagan este tipo de investigaciones, por favor, siempre acudan a fuentes psicológicas. Queda terminantemente prohibido el uso en una bibliografía o el uso de los trabajos, Wikipedia, Econipedia o cualquier sistema de estos genéricos que no está comprobado. Recuerden que estos son sistemas que las personas postean y van colocando información, pero la misma no está validada. Por ende, no es confiable. Tienen que acudir a fuentes primarias o fuentes del área psicológica para su investigación. Esto lo pueden hacer a través de los libros que consigan en esta bibliografía, a través de bibliografía que pudieran conseguir en libros en la red o a través de páginas específicas. Cuiden mucho el uso de páginas de blog. Entonces ponen el blog de Osvar Carvajal. ¿Y quién es Osvar Carvajal? Nadie sabe, pero se me ocurrió hacer un trabajo para la universidad, pegué unos conceptos allí y todo el mundo lo da como válido.
Eso no es una fuente primaria. Deben, repito, acudir a fuentes primarias. Igualmente, muy fácilmente detecto los trabajos en los cuales aplican inteligencia artificial. Lo detecto, pero rapidísimo. Obviamente no les voy a decir cuál es el truco. Pero absténganse de uso para los trabajos de investigación de los programas de inteligencia artificial. Fíjense bien, ustedes están en una etapa en este momento y particularmente con esta materia que ustedes tienen que desarrollar conocimiento. ¿De qué me sirve que mi trabajo de psicometría 1 me lo haga una inteligencia artificial que lo pueda hacer perfectamente? Cuando yo tenga al paciente el día de mañana, yo quiero saber cómo van a actuar, si van a preguntarle a la inteligencia artificial qué es lo que tiene mi paciente. Entonces, es una cuestión de formación, de ética y de desarrollo profesional que tienen que aplicar particularmente en esta materia porque el conocimiento que tienen aquí les sirve para la atención de sus pacientes. Entonces, no recomiendo la utilización de inteligencia artificial bajo ningún enfoque. No hagan que la máquina aprenda. Lo que necesitan aprender son ustedes. Dicho esto, pasamos entonces a describir lo que es la unidad temática 1, que trata sobre la psicometría, en la cual se tiene como competencia específica analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. El temario que incluye este tema habla de que hablaremos de la definición de la psicometría, ustedes investigarán un poquito sobre el desarrollo histórico, hablaremos del objeto, la importancia y campo de aplicación, y hablaremos de la fundamentación teórica del diseño, que incluye dos teorías, la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem, que también ustedes investigarán en su trabajo. Ahora, ¿de qué trata la psicometría? Es un término que hace referencia a medición que específicamente en nuestro caso, a medición psicológica, en la cual se busca dar respuesta a los problemas de cómo medir el comportamiento humano. Entonces tenemos algo llamado psicometría, a través del cual vamos a tratar de determinar cómo es ese comportamiento humano a través de mediciones que le realicemos al mismo. El objetivo principal es aportar soluciones a problemas de cualquier proceso de la investigación psicológica, a cualquier problema que refleje ese comportamiento humano y que nosotros nos permita entonces identificarlo o caracterizarlo de alguna forma. Para ello, se busca medir y usar los resultados para identificar rasgos comunes en una persona que pueden ser asociados a otras personas y que nos permitan determinar un cierto rasgo psicológico. Esto se puede hacer con mayor o menor precisión. Y obviamente entramos en un terreno que vale mucho la experiencia y el conocimiento, por eso les decía que no utilizaran programas de inteligencia artificial, porque acá básicamente vamos a determinar lo más certero posible el diagnóstico de nuestro paciente. Según Torres, en 2010, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces aparece la palabra test o prueba psicológica. A través de algunos elementos, de algunos cuestionarios, de algunas preguntas, de algunos test, nosotros vamos a determinar cuáles son esas características de comportamiento que queremos estudiar en un momento determinado o ese constructo psicológico que queremos estudiar en un momento determinado. La psicometría se ocupa de todas las medidas en el campo psicológico, habiéndose desarrollado a través de dos ramas principales, los llamados métodos físico-químicos, psicofísicos, perdón, quise decir, y la teoría de los test. Para Castillero, expresa que la psicometría utiliza una de sus herramientas principales, el cálculo estadístico y el análisis de resultados. Y de hecho, nos valemos de la estadística, de esa misma estadística que ustedes vieron al principio del trimestre y que vamos a utilizar a lo largo del presente curso y en psicometría 2 con más fuerza, para poder determinar la validez o si un test al aplicarlo nos está arrojando el resultado que realmente queremos medir. Si la persona a la cual se lo estamos aplicando a nuestro paciente nos está diciendo la verdad o nos está engañando. O si ese paciente cae dentro de un constructo determinado. Y esto entonces lo hacemos a través de un basamento estadístico como tal. Entonces, el objeto de la psicometría es medir aspectos psicológicos de una persona, ya lo dije, conducta humana,
y de tal forma de cuantificar el mismo, asignándole un valor numérico, una característica o a sucesos concretos, y que nos permite la comparación con otros pacientes ya estudiados y determinar el grado mm, de, sí, de disponibilidad de esa característica dentro de mi paciente comparado con un grupo o una persona ya estudiada. Entonces, básicamente, a través de la psicometría lo que se busca o se permite es cuantificar y operativizar de alguna forma el constructo psíquico. Y esto entonces nos permite estudiar la psicología como una ciencia como tal. Su importancia es muy relevante ya que, repito, nos va a permitir entonces situar nuestro paciente dentro de un constructo dado en un elemento que yo quiera estudiar y que gracias a ello podemos buscar características ya estudiadas por otro o que nosotros estamos iniciando su estudio de tal forma de poder buscar la forma de ayudar a ese paciente. Beneficio de aplicar la psicometría, bueno, permite la medición de los aspectos psicológicos en cuanto a conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y la personalidad per se. Permite evaluar rasgos de personalidad o cómo se reacciona ante determinadas situaciones y eso nos permite entonces conocer un poco más la personalidad de nuestro paciente, pero también nos permite comparar esa personalidad con un perfil deseado y entonces aquí entramos en el campo laboral. Cuando yo quiero un gerente de venta, yo tengo un perfil determinado y puedo determinar bajo ese perfil y esas competencias de ese perfil cómo es la persona que estoy evaluando, si los cumple o no los cumple. Y dentro de su campo de aplicación, principalmente está la psicología clínica, pero también la educativa, la de selección de personal, la forense o la psicología de deporte, por ejemplo. Esto, a grosso modo, es nuestro primer núcleo temático, un núcleo temático de presentación, básicamente, y que lo que implica es entender un poco el concepto de psicometría que traté de especificarlo un poco a ustedes. Luego tenemos nuestro núcleo temático 2, que va a tratar sobre el test psicológico. Acá, en esta parte del video, vamos a revisar nuevamente el plan de evaluación, la bibliografía, hablaremos sobre el test psicológico comunidad temática 2 y nuestra actividad sumativa número 1. El plan sigue siendo el mismo, ¿ok? Seguimos en el primer punto, nuestra primera actividad síncrona que nos va a permitir evaluar un informe de investigación para obtener nuestra primera evaluación. La bibliografía, nuevamente la tienen acá. Ya les comenté un poco sobre ella y la idea es que sigan los consejos que le di en la primera parte. La competencia específica de este núcleo temático 2 es que se busca estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Y este parte incluye la definición, la estructura, la clasificación, la administración e interpretación y las puntuaciones lineales estandarizadas de los denominados test psicológicos. Ahora, ¿qué es un test? Tony Benny nos dice que una prueba psicológica, también conocida como test psicológico, según Anastasia Urbina, es un instrumento de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Entonces, aquí hablamos de que a través de este elemento llamado test psicológico, tenemos una herramienta que nos permite medir los atributos psicológicos de un individuo o esos constructos que queremos estudiar. También incluye el uso de muestras estandarizadas de conductas que pueden inferirse o predecirse y que comparado con nuestros pacientes nos permite determinar si el paciente nuestro entra dentro de ese grupo que se está analizando en un momento determinado. La APA dice que es un procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y punteada empleando un proceso estandarizado. En otros términos, lo que nos está diciendo la APA es que a través de los test psicológicos podemos utilizar una forma de medir y de después analizar y clasificar dentro de una puntuación a un determinado paciente. Los test psicológicos básicamente se dividen en dos, y esto es importante que nos entiendan porque vamos a hacer, el trabajo tiene que ver con los test denominados psicométricos y no con los proyectivos. Sin embargo, describo los dos tipos. Los test denominados psicométricos están estructurados, sirven para ubicar a una persona
su resultado final es una medida, por lo tanto es cuantitativa, y miden características específicas. Usan en la teoría factorial, utiliza la estadística entonces, y en la respuesta puede haber respuestas correctas e incorrectas, pero cada una de ellas tiene un significado. La conducta debe ser precisa y objetiva y se aplica sobre todo en adultos y adolescentes. Cuando hablamos de pruebas proyectivas, se ajustan a normas cualitativas y se refiere, fíjense que no cuantitativa, sino cualitativa, se refiere a la personalidad total del individuo, busca o obtiene una variedad de respuestas subjetivas, lo cual lo hace un poco más complejo a la hora de hacer un análisis. El sujeto organiza su respuesta, como las respuestas son libres, son subjetivas, son muy variadas, no hay una respuesta incorrecta. Todas las respuestas deben ser analizadas, pero presenta la posibilidad de la ambigüedad. Y sobre todo, este tipo de pruebas es muy utilizado en la aplicación de infantes, niños. Todo test psicológico tiene una estructura y esto es importante porque lo van a trabajar en su sumativa número 1. Los test psicológicos están conformados primero por un denominado manual de prueba. Un manual de prueba no es más que una descripción de ciertos elementos que posee el mismo. El primero de aquellos tiene un denominado la ficha técnica, en el cual se da el nombre de la prueba, se describe el autor, el objetivo de esa prueba en particular, la adaptación, la población, la forma de medir, que denominaremos baremos, la forma de aplicar la misma, el tiempo de aplicación y el material. Yo creo que todos en alguna oportunidad han hecho, y si no, les invito a que se metan en la red y lo hagan, una prueba de test de inteligencia. Bueno, esa prueba de inteligencia que ustedes pueden hacer en un momento determinado tiene un basamento teórico. ¿Cuál es el nombre de la prueba? ¿Cuál fue su autor? ¿Qué se buscaba con esa prueba? Son elementos a investigar. Eso forma parte de lo que denominamos el manual de prueba. Pero también el manual de prueba consta de una fundamentación teórica descriptiva del constructo. Si utilicé la teoría, el manual de inteligencia, ¿qué basamento o qué teoría o qué escuela habla de inteligencia para el desarrollo de ese test? Se describe la prueba, se describe la forma metodológica y estadística de medición de la misma y se define cuál es la validez y confiabilidad estadística de esa prueba. Todo esto conforman el manual de prueba. Estos elementos pueden conseguirlos muchas veces, dice textual manual de prueba y les trae todos estos elementos, o a veces vienen dispersos, pero igualmente hay que localizar la información, porque el 100% de esta información me describe exactamente qué es la prueba que estoy utilizando. Cuando hablamos de cuadernillo de aplicación, hablamos de la hoja de preguntas. Aquí se denomina, cada pregunta se le denomina reactivo. ¿Es usted de la zona de Oriente? ¿Sí o no? Okay. Entonces, esa pregunta es un reactivo y forma parte del denominado cuadernillo de aplicación. Básicamente está conformado por todos los reactivos o todas esas preguntas que tienen que ver con el constructo que estoy estudiando. Además de eso, se tiene el denominado protocolo de respuesta. Cuando decimos, por ejemplo, usted pertenece al estado de, entonces me sale una lista de posibles estados a los cuales pertenece la persona. Nosotros podemos marcar y eso me da una posible respuesta a la pregunta o a lo que denominamos anteriormente reactivo. Algunas pruebas psicológicas cuentan con elementos adicionales. Algunos traen unos manuales, algunos traen algunos juegos, algunos traen cartas. En fin, pueden traer algunos elementos. No todas lo traen. Sobre todo los que son pruebas infantiles traen normalmente elementos adicionales. Y después tienen como una hoja de respuesta, que es donde ante las preguntas hechas, ante los diferentes ítems que me están haciendo una pregunta, una forma de recopilar esa información. Esa información, con la tecnología la podemos hacer directamente de una máquina, pero también la podemos imprimir y la vamos recopilando. Para luego esa información recopilarla de alguna forma y obtener lo que denominamos baremos. El baremos es una tabla en la cual básicamente, dependiendo de la respuesta o el rango de respuesta que yo tuve, puedo clasificar un elemento determinado. Por ejemplo,
Aquí tenemos una tabla que dice baremo para la calificación de test de matrices progresivas de Raven. Eso es un test psicológico. Y tiene una serie de puntuaciones que va en función de la edad cronológica en años del paciente, de los 15 hasta los 21 años. Y dependiendo del resultado que yo obtuve, que se obtiene en percentiles, yo puedo ser deficiente, inferior al término medio, término medio, superior al término medio o superior. ¿Superior el qué? El diagnóstico está referido al test de matrices progresivas de Raven que mide algo particularmente que estudiarán a partir de ahora. Todo esto entonces nos va a llevar a la actividad sumativa número 1. Es un informe de investigación en el cual usted debe hacer investigación basado en las normas de la universidad del manual de pregrado y que en ese análisis usted tiene que responder las siguientes preguntas. Lo que está en letra verde define los títulos que van a presentar en ese trabajo escrito. Primero, va a investigar una tabla comparativa sobre la definición de psicometría. Va a buscar 5 conceptos de autores reconocidos diferentes y va a explicar las diferencias entre un concepto o comparado con los demás conceptos. Entonces, poner, Oswald Carvajal define que la psicometría es tal cosa. Se diferencia de los demás autores en función de lo que usted lea. Luego, una línea de tiempo de la historia de la psicometría que debe indicar por lo menos 10 eventos de los últimos 40 años. La historia de la psicometría es más antigua que eso, pero yo quiero que me investiguen sobre los últimos 40 años. Analice el objeto de la psicometría, importancia de la psicometría para la ya denominada psicología experimental, aplicaciones de la psicometría en la psicología clínica, en qué consiste la estandarización de los test psicológicos y cuál es su importancia, teoría clásica de los test psicológicos, en qué consiste y aporte de sus principales autores, teoría de respuesta al ítem, en qué consiste y aporte de sus principales autores, muestra los conceptos de dimensión, indicador y ítem reactivo, interprete los mismos. Fíjese que usted muestra el concepto y después debe explicar los mismos. Teníamos en el punto número 10 el cuadro de operacionalización de la variable de frustración, una variable psicológica, en la cual usted hace una investigación de qué consiste este cuadro de operacionalización, tiene una estructura dada que debe investigar y particularmente describir la variable psicológica frustración. Esto lo va a conseguir en trabajo de tesis, en investigación en la red, puede ser que consigan algún libro también, y debe indicar cuál es el autor y de dónde tomó ese cuadro en un momento determinado. Y todas estas 10 preguntas anteriormente tienen que ver con el marco teórico de la psicometría. Todas las 10 preguntas tienen que ver ámbitos que usted como psicólogo debe conocer. Por eso es importante que investigue. Pero nos lleva al punto 11. El punto 11 tal vez es uno de los más relevantes y uno de los que más les cuesta a ustedes. Determine un test psicométrico, no uno proyectivo. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que había dos tipos de test psicológicos, los psicométricos y los no proyectivos? Pues estoy solicitando un psicométrico con aplicación a un adulto mayor o de la tercera edad. No voy a trabajar infantes, no voy a trabajar adolescentes, no voy a trabajar adultos, sino adulto mayor o de la tercera edad. Y les especifico para mayor claridad, mayor de 60 años. Importante considerar el desarrollo estadístico del mismo. Basado en el material teórico mostrado para la unidad 2, describe para el test psicométrico relacionado a lo siguiente. La definición del test, su estructura, ficha técnica de la prueba, descripción del constructo estudiado, fundamentación teórica del test, fundamentación metodológica del mismo, estadística de estandarización de la prueba, grado de validez y de confiabilidad. Los puntos que vimos anteriormente de conformado en el test psicológico es lo que estoy pidiendo en esta estructura. El cuadernillo de pruebas. Instrucciones específicas de aplicación, cómo se corrige o cómo se perfila la persona a la cual se le va a aplicar el test. El cuadernillo de preguntas o ítem, usted tiene que colocar en su trabajo, pegar las preguntas del test que está desarrollando y mostrar la tabla de baremos del mismo, cómo se mide, cómo se puntea el mismo. Importante acá, la idea es que usted localice un test psicológico y investigue toda la información que pueda del mismo y la coloque en su trabajo para que usted entienda perfectamente cómo es la estructura y cómo se conforma un test psicológico. No estoy pidiendo en este momento la aplicación a un paciente. Lo que estoy pidiendo es que usted se inmiscuya plenamente en el estudio de un test psicológico y entienda cómo se conforma, cómo está conformado. Luego tenemos un punto aparte, que es el 11, del último del trabajo, que es la reflexión del aprendizaje.
por favor, quiero que entiendan bien. Lo coloco aquí, lo coloco en el trabajo, lo coloco en lo que es la rúbrica, pero parece mentira, no leen. Entonces contestan otra cosa. Piensen lo que voy a decir aquí. La reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. O sea, lo que yo, primera persona, yo aprendí, yo entendí, yo leí, yo descubrí, se diferencian de las conclusiones en que estas últimas se escriben en tercera persona. Entendimos, aprendimos, logramos, son formas genéricas o de tercera persona que describen una conclusión, mientras que en la reflexión es lo que a mí me dejó el trabajo. ¿Se entiende un poco la diferencia entonces? En las conclusiones hablamos en términos generales de los que, resultados que tuvimos en el trabajo desarrollado. En el aprendizaje, en la reflexión del aprendizaje y el título de reflexión del aprendizaje es lo que yo entendí, lo que yo aprendí, lo que me dejó este trabajo. Para desarrollar esto, entonces, deben utilizar las normas de la UBA. Tienen acá el link donde se aparecen las mismas, por si acaso tienen alguna duda. Y a partir de acá les doy una serie de links que están en el sistema, en lo cual pueden hacer investigación adicional que les complemente los temas dados. Les recomiendo que los vayan viendo. Es extenso, pero vale la pena verlo. Pero particularmente de esto que les estoy colocando acá, eh, les doy este que dice aquí: considere los siguientes test psicológicos descargables. En caso de duda de la selección de test, puede consultar en el foro de dudas y en la mensajería privada del aula virtual, disponible en el siguiente enlace. En ese enlace hay casi 170 test psicológicos que usted puede bajar y le recomiendo que baje para que lo tenga en su biblioteca. Les va a servir el día de mañana. Pero básicamente usted tiene que entrar y empezar a investigar cuál de ellos se aplica a adulto mayor. Recomendación: métase en la red, busquen test para adulto mayor y después traten de ver si esos test se encuentran en la carpeta. Es una forma más rápida de hacerlo. Una vez que están allí, entran en la carpeta y vean, estudien, lean si el test que está descrito en la carpeta tiene todos los elementos que estoy solicitando en el trabajo. Si los tiene, perfecto. Usted lo que tiene es complementar con investigación en la red, información adicional para no hacer un copy y pega de esa carpeta que yo le estoy dando ya. Si no está completo, usted puede investigar en la red y complementar la información. Pero la idea es que desarrolle un trabajo con todos los elementos que le he dado. Sí, particularmente en el tercer punto allí, en caso de trabajar con paciente adolescente o adulto mayor de 12 años, utilice el material de apoyo de salud mental disponible en el siguiente enlace que le ayuda también a el aprendizaje sobre esta materia. Tienen otros elementos acá que pueden utilizar. El trabajo, ya lo voy a comentar, es un trabajo desarrollado en archivo Word, se presenta en archivo Word, en el cual ustedes pegan información, si es de pegar alguna tabla, lo que es el cuestionario de preguntas, lo pegan, ¿ok? Toman la imagen y lo pegan. Pero en ningún caso acepto el link de trabajo. Si usted me pone, usted puede ver el test psicológico en el siguiente link, simplemente para mí no lo presentó. El trabajo tiene que estar completo y tiene que estar en el archivo Word. Solamente se permite la subida en el sistema de un archivo y en formato Word. Entonces, no utilicen link, por favor, que no los voy a revisar. Advertidos. Esta actividad, entonces, en Word, la hacen con las normas de los trabajos de grado de la universidad. Va a constar una portada institucional, una introducción. Y recuerden que de una página, por favor. En la introducción ustedes describen no solamente el tema en general, en este caso la psicometría, sino que van a decir cómo van a desarrollar el trabajo. Esto es importante. La introducción implica cómo desarrollan el trabajo. Desarrollo teórico de los temas de las 10 preguntas que les hice. Luego el desarrollo del test psicométrico seleccionado, la reflexión del aprendizaje de una página, por favor, las conclusiones de una página también y las referencias siguiendo las normas UBA. Importante, las normas UBA son las normas APA, sigan las normas APA, por favor, no peguen por pegar link. No se copien bibliografía, miren, las canas que tengo no son pocas y detecto fácilmente cuando me están copiando y pegando una bibliografía. Eso se detecta pero en segundos también. Letra Arial 2, interlineado 1.5. Criterios de evaluación.
El trabajo se corrige a través de una rúbrica que tienen en el sistema que deben leer, por favor. Muchas veces no lo leen y pierden puntos por no leerlo. Se pregunta, ¿sigue instrucciones? Sobre 15 puntos. Organización coherente de la información, 15 puntos. Calidad de la información de estudios psicológicos reseñados, 15 puntos. Desarrollo de test psicométricos seleccionados, 15 puntos. Reflexión sobre el aprendizaje, 15 puntos. Conceptos y terminologías empleados, 15 puntos. Relevancia del conocimiento psicológico generado a través del transporte, del trabajo, quise decir, 10 puntos, para un 100% de la nota. La fecha de entrega, como dije anteriormente, va del 8 de agosto hasta el 1 de septiembre a la medianoche. Y la fecha límite es la misma, no hay extensiones. Por favor, tomen las previsiones. Profesor, que me dio gripe, que me dio esto, que me dio aquello, que el sistema se cayó, no son excusas. El sistema cierra a la medianoche del 1 y ya no hay posibilidad de entregar trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, traten de entregarlo lo antes posible. Un trabajo, el primero es extenso en lo que tienen que leer, pero ese aprendizaje es el que justamente les va a servir de base para su carrera profesional. La materia es básica para todo profesional. Cualquier duda lo pueden hacer a través del foro de la duda. Usualmente utilizamos más la mensajería, la cual reviso diariamente. Y a través de los encuentros síncronos como este, nos queda uno más que podemos revisar y complementar la información que tengan bien a tener. Les reitero, mi nombre es Omar Carvajal. Les doy nuevamente la bienvenida a todo nuestro mm, curso. Estoy plenamente a la orden. Me encanta que me pregunten, pero les recomiendo hagamos preguntas pensadas. ¿Qué quiero decir con esto? Preguntas como esta. Profesor, no entiendo. ¿No entiendo qué? No entiendo nada. No puede ser que no entiendas nada. Cuando se va precisando la persona, es que no entiendo qué quiere decir la palabra constructo. Ok, eso es otra cosa. Hagamos preguntas precisas, pero después de leer. O sea, no hagan preguntas. ¿Revisaste el material? No, profesor, no lo he revisado. Entonces, claro que tienes todas las dudas si no has revisado el material. Les invito a que hagan grupo de intercambio de información, en el sentido de que se puedan preguntar, no para hacer el mismo trabajo, pero sí para preguntar e intercambiar dudas. Pero repito, estoy plenamente a la orden para ustedes. Les deseo lo mejor. Estamos seguros que vamos a tener éxito como cursos anteriores y sobre todo que lo vamos a disfrutar. Para la próxima lunes, por favor, ya traigan leído parte de esta información para poder intercambiar mejor preguntas, dudas y tocaremos el segundo tema de núcleo temático 3 y 4. Gracias y les deseo lo mejor a todos. Listo, chicos. Gracias, profe. Chicas, porque Gracias, profe. todas son damas, no hay ningún caballero fuera de mi persona. Ajá, ok. Me decían que tenían algunas dudas. Pregunten, los escucho o los Sí, leo. yo tengo una duda, si me escuchan, Sí, soy perfecto, Marina. Marilyn. Ajá, dime, Marilyn. Ok. Yo sí tuve la oportunidad de revisar prácticamente todo el material sugerido Ok, y pude checar un poco en el link que nos compartió sobre los diferentes tests ajá, y me gustó uno que quería consultarle, no sé si pueda darme la respuesta ahora. cómo no. Si puedo trabajar con él, ya que vamos a trabajar con adultos mayores. Ujú, Encontré un test allí en ese archivo de test, uno ajá, denominado escala de demencia de Bless. Es correcto. una escala para medir el deterioro cognitivo Ujú, y quería saber si lo puedo usar. Yo estuve checando un poco y en ese portal no me da como que todas las especificaciones que se solicitan en el ujú, trabajo, lo que entiendo que debo investigarlo, pues. es Pero correcto. en primera instancia quería saber si me puedo quedar con él, puedo Ok. trabajar con él. Para ti y para todos, ¿no? Sí, perfectamente lo puedes hacer, no hay problema. Lo que sí tienes que, coincido con lo que me estabas planteando, tienes que investigar un poquito más porque la información particularmente de ese test es limitada, ¿ok? Si te ves que no consigues información, cambia el test inmediatamente, no pierdas más tiempo, ¿ok? Ok, Porque te ok. vas a enredar la vida y el factor tiempo te va a comer y después no te va a dar chance de hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Pero recomendación número 1,
Cualquier test que ustedes determinen allí, verifiquen primero si es psicométrico. Si es psicométrico, perfecto, lo podemos utilizar. ¿Se recuerdan de la división de los dos tests? ¿Sí? Sí, sí, Ok. Eso es lo primero que tienen que verificar. ¿De acuerdo? De tal forma bien. de que puedan, ¿cómo se llama? Aplicar realmente el aprendizaje en la forma que es requerido, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros utilizamos los test proyectivos se presentan mucho a interpretación. Entonces, requerimos de la experiencia, requerimos de mucho estudio, de mucho conocimiento para poder aplicarlos. Usted está en fase inicial, entonces en una fase más de aplicación de ideas o de conceptos. Y por eso estoy utilizando los, eh, los test psicométricos, ¿ok? Más que los proyectivos. Luego, en otro momento, pudieran utilizar los proyectivos, pero en este momento que estamos iniciando, ¿no? Que estamos entendiendo qué es un test, cómo se conforma, qué es lo que tiene, qué es lo que mide, ¿ok? Es importante que sigamos el consejo por los momentos. ¿De acuerdo? Bien, gracias, profe. Otra pregunta que tengo y está relacionada con esta recomendación que se da acá de, en caso de trabajar con un paciente adolescente o adulto, mayor de 12 años, entiendo el adolescente, dice, utiliza el material de apoyo examen mental. Y me Sí. preguntaba si además del test debemos hacer un examen mental. No, me lo dije anteriormente, no es para aplicarlo. Ese material está para que les sirva a ustedes para carrera. Les dije. Bajen en su disco duro todos esos test psicológicos que les estoy dando. Tienen esos links allí que les sirven para investigación, para estudiar. Particularmente ese link les sirve para entender un poco más cómo se estudia un paciente, ¿de acuerdo? Es bueno que los vean. Pero yo no estoy pidiendo la aplicabilidad a un paciente en este momento, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias, profe. De nada. Me interesa es que aprendan la estructura de cómo se maneja un test psicológico. Eso es lo que me interesa en este momento. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hola, profe. Sí, mire, por allí estuve buscando porque yo le tomé foto a una parte donde decía, donde habla de las citas Ajá. y que decía que no recuerdo bien qué era lo que decía, pero sí sé que si, por ejemplo, que si se copiaba podía tratarse como plagio. Sí, todo depende. Entonces no entiendo acerca de eso, o sea, cómo nosotros podemos reflejar las citas en el trabajo. Ok, me voy a permitir compartir pantalla un minuto, ¿ok? Para tratar de ayudarte o ayudarlos. Ahora me quedé sin, te doy un segundo. Eh, te doy un segundito. Ok. Voy a compartir pantalla un minuto. Perfecto. Estamos en Google, ¿sí? Miren, tan sencillo como es. Van a escribir normas APA. ¿Qué es la APA? ¿Quién lo sabe? La Asociación Americana de Psicología. Perfecto. La Asociación Americana de Psicología nos da a todo el mundo, no solamente psicológico, sino todo el mundo académico, las pautas de cómo deben hacerse todo lo que es las citas, las referencias en un trabajo. ¿Ok? Particularmente, fíjense, yo me escribí normas APA, no le he dado enter todavía, y me aparecen las normas APA de la séptima edición, que es tal vez la más utilizada, pero me dice también normas APA 2024. La organización año a año va haciendo ligeras modificaciones o va incorporando elementos y los coloca acá, los publica. Si yo le doy normas APA 2024 y entro a esa norma APA, fíjense bien, no, la guía definitiva para presentar trabajo escrito la puedo tener acá, pero me dice, por ejemplo, cómo es la forma de presentación, los márgenes, fíjense, 254 tipo cuadrado.
tamaño de letra 12 puntos, Arial Times New Roman, dependiendo de si utilizo una u otra fuente, pero ambas son válidas, el interlineado 2.0, el margen, todo está escrito aquí. Pero adicionalmente a eso, que lo pueden ver con calma, me dice cómo debo de realizar la numeración, cómo es interlineado, cómo se alinean los párrafos. Fíjense que todo está descrito, ¿ok? Y me indica más abajo cómo se describe una portada, cómo se describe el autor, la nota del autor. Aquí está todo lo que ustedes me están preguntando, está aquí. Más abajo, aquí dice cómo se desarrolla una introducción. Y aquí está, lista de referencias, ¿ok? Lo que hice fue bajar en la página, ¿de acuerdo? Aquí se contesta cómo se referencia. Aquí están todos los detalles y ejemplos de toda la naturaleza que tú te puedes imaginar de cómo se hace una referencia. Lo que tienes que familiarizarte con ella y cuando tienes una duda, entras y lo buscas. Esto está de alguna forma recogido en el manual de la universidad también, pero aquí está como más fácil, pienso yo, de investigar. Fíjense, tipo de fuente para citar, libros con autor, con editor, libros electrónicos. Vamos a ver este libros electrónicos, por ejemplo. Libro electrónico. Se coloca apellido del autor, iniciales del autor, año de título del libro, y el DOI es una clasificación ¿cómo se llama? De biblioteca, pero que también va referido a la dirección electrónica como tal. Entonces yo puedo poner Carvajal O. Oswald en el 2024. ¿Cómo raspar a un estudiante? Me gusta ese tema. HTTPS, el lugar donde está colocado el documento. ¿De acuerdo? Capítulo de un libro, trabajo de tesis, artículos científicos, enciclopédicas. Aquí está todo lo que ustedes están buscando. De todas formas, esto es un tema que entiendo que a ustedes les cuesta un poco, pero les voy a decir algo. Cuando vayan a presentar su trabajo especial de grado, tienen que usarlo. Y si tienen otra titularidad profesional, tuvieron que haberlo usado de alguna forma u otra anteriormente. Esto es, repito, de uso en todas las carreras. Si van a presentar un artículo científico, obligatorio su uso. Para publicación en una revista, obligatorio su uso. Ahí lo tienes descrito. No sé si con eso te ayudo. Creo que era Marina que me estaba preguntando. No, profe, era yo. Ah, Elsa, disculpa, Elsa. No sé si con ello te ayudo. Revísalo y cualquier cosa me consulta, no hay problema. Ok, está bien. Gracias. De nada. ¿Algo más? Es bueno que como profesionales se acostumbren al uso de las normas APA. Repito, lo vamos a utilizar para todo. Cuídense, por favor, del plagio. ¿Okay? Repito, es plagio cuando me vienen y me utilizan inteligencia artificial y me lo pegan. Eso es plagio. ¿De acuerdo? Eso no lo desarrollaron en una investigación ustedes. Es muy fácil decir, dame 5 conceptos de psicometría y él te los va a arrojar. Perfecto. Chévere. Los copias y los pegas. Insisto, no los vas a leer, simplemente vas a hacer un copy-pega, vas a hacer un trabajo de última hora, vas a ser un profesional mediocre. Entonces, queremos ser excelentes, busquemos la excelencia, vamos a investigar, vamos a leer. Tienen unas semanas por delante, leamos, investiguemos. Todos los días un poquito, yo entiendo que todos trabajamos. Todos los días leyendo, investigando un poquito y vamos desarrollando. Pero tenemos que ponerle corazón. Gracias a ustedes, se cuidan mucho. Nos Gracias, vemos el lunes que viene profesor. con el favor de Dios. ¿Sí? Muy bien.